Detente por un momento y escucha esto con toda tu atención, porque esta palabra no llega por casualidad. Es una respuesta urgente del cielo para tu vida. Si has estado luchando con puertas cerradas, si sientes que nada fluye, que todo lo que intentas se estanca, que tus fuerzas ya no alcanzan, entonces esta es la voz del Espíritu Santo hablando directamente a tu corazón. Pon a Dios en primer lugar y observa cómo las puertas comienzan a abrirse delante de ti. No es magia, no es suerte, no es estrategia humana, es orden espiritual. Y cuando el orden correcto se establece, el cielo se activa, las cadenas caen y lo que parecía imposible empieza a suceder. Porque Dios no bendice el desorden, pero honra con poder al corazón que lo pone por encima de todo. Por eso te ruego con el alma, quédate hasta el final de este mensaje. No lo pauses, no lo adelantes, no lo escuches a la ligera. Cada palabra que estás a punto de oír ha sido orada, inspirada y enviada por el Espíritu de Dios para despertar tu fe, confrontar tu desorden y provocar una transformación que impactará tu vida, tu casa y tu futuro. Y si sientes que esta palabra ya comenzó a tocar algo dentro de ti, dale me gusta al video, suscríbete al canal El Portavoz de la Gracia y activa la campanita. No te pierdas ni un solo mensaje más. Y por favor, comparte esto con alguien que necesita abrir los ojos. Hay vidas atadas al fracaso, al cansancio, a puertas cerradas, solo porque no han entendido este principio eterno. Cuando Dios es primero, todo lo demás se ordena. Prepárate, porque este mensaje no es suave. Es fuego del cielo para confrontar tu alma, levantar tu espíritu y restaurar tu destino. Es tiempo de volver al diseño original. Es tiempo de rendir el trono. Es tiempo de poner a Dios en el lugar que le pertenece. Dios no comparte el primer lugar con nadie. Él es todo o no es nada. Porque el corazón del hombre fue diseñado para tener un solo trono, y ese trono, por diseño divino, le pertenece únicamente a Dios. No puede haber dos reyes en un mismo gobierno. No puede haber dos voces dominando tu alma. No puede haber dos prioridades compitiendo por tu atención, tu tiempo y tu obediencia. O Dios es el centro de todo, o simplemente está fuera del orden correcto. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios deja claro un principio eterno. Él no acepta el segundo lugar, no porque sea egoísta, no porque tenga necesidad de reconocimiento, sino porque sabe que solo cuando Él es lo primero, tu vida puede alinearse, prosperar, florecer y caminar bajo su cobertura. Todo lo que ponga por encima de Dios, sea dinero, familia, trabajo, sueños, emociones o tu propia lógica, se convertirá en un ídolo, y los ídolos tarde o temprano destruyen lo que tocan. Éxodo capítulo 20 versículo 3 lo establece con una autoridad que atraviesa generaciones. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto no es solo un mandamiento, es una advertencia protectora. Porque cuando permites que otras cosas ocupen el lugar que solo le pertenece a Dios, tu vida entra en desorden, en confusión, en desgaste. Puedes avanzar, pero no en paz. Puedes lograr, pero no con propósito. Puedes obtener cosas, pero vivir vacío. Porque cuando Dios no está primero, todo lo demás pierde sentido. Muchos creyentes piensan que Dios está en su vida porque oran, porque van a la iglesia, porque leen la Biblia. Pero la verdadera prueba no es si Dios está en tu vida, es si está en el primer lugar, si tus decisiones lo consultan primero, si tu tiempo lo honra primero, si tus pensamientos lo reconocen primero, si tu alma lo desea más que cualquier otra cosa. Y aquí está la raíz del problema de muchos. Han hecho espacio para Dios, pero le han dado un lugar secundario. Lo atienden cuando pueden, lo escuchan cuando tienen tiempo, lo consultan cuando todo falla. Y luego se preguntan por qué las puertas no se abren, por qué la paz se va, por qué las bendiciones no permanecen. Pero la respuesta está en el orden. Si Dios no es primero, nada puede fluir correctamente. Dios no compite con tus prioridades. No se rebaja a mendigar tu atención. No negocia su lugar en tu corazón. Él es rey y los reyes no se sientan en banco secundario. O le das el trono o no lo tienes en tu vida de verdad. Y si decides darle el primer lugar, todo en tu vida comenzará a transformarse, porque su presencia no entra para ser parte, entra para ser todo, entra para gobernar, entra para guiar, entra para limpiar, entra para prosperar, pero solo si tú decides rendirle el primer lugar. Hoy Dios te pregunta, ¿dónde estoy en tu vida? ¿Soy el primero o uno más? ¿Soy tu Señor o solo tu recurso de emergencia? ¿Me buscas primero o me recuerdas cuando todo falla? Y la respuesta a esa pregunta será la que determine si las puertas se abren o se siguen cerrando. Porque cuando Dios está en el trono, el cielo se alinea con tu casa, tu mente, tu salud, tus decisiones, tus relaciones. Pero si lo dejas a un lado, nada, absolutamente nada podrá llenar ese vacío, ni traer ese orden que solo su presencia puede establecer. Lo que pongas primero determina el curso de tu vida. Porque en primer lugar no solo revela tus prioridades, también define tu destino. Aquello a lo que le das más atención, más tiempo, más confianza y más obediencia, se convierte en el timón que dirige tu camino. Y si ese primer lugar no lo ocupa Dios,
inevitablemente tu vida terminará navegando fuera de rumbo, chocando contra tormentas que podrían haberse evitado si tan solo Él hubiese estado al frente. Todos vivimos bajo principios. Aunque no lo digamos conscientemente, cada uno de nosotros sigue un sistema de valores, de pensamientos, de decisiones. Y el principio más poderoso que puede gobernar una vida es este: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, como lo dijo Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Te das cuenta? Jesús no dijo que te olvidaras de las demás cosas, no dijo que no pidieras, ni que no soñaras, ni que no trabajaras. Dijo que hay un orden, y ese orden comienza con Dios, y Él es primero, lo demás vendrá. Pero si otra cosa ocupa su lugar, el desorden espiritual será inevitable. Mira lo que pasa cuando alguien pone primero el dinero. Vive esclavizado a la ambición, a la avaricia, al temor de perder. Cuando alguien pone primero una relación, muchas veces sacrifica principios, entrega su identidad y termina herido. Cuando se pone primero el trabajo, la familia se descuida, la salud se quebranta, el alma se endurece. Pero cuando se pone primero a Dios, todo se ordena. Porque Dios no solo bendice lo que haces por Él, bendice el lugar que le das. Hay quienes sirven, oran, ofrendan, pero aún no han rendido el primer lugar. Viven una fe funcional, pero no una fe gobernada por su presencia. Y así caminan entre bendiciones parciales, resultados temporales, emociones variables. Pero cuando Él ocupa el primer lugar, todo tu ser entra en alineación, tus decisiones se purifican, tus pensamientos se aclaran, tu tiempo se multiplica, tu espíritu se fortalece, tu camino se endereza. El enemigo no necesita destruirte para detener tu propósito. Le basta con distraerte lo suficiente para que pongas otra cosa en el primer lugar, porque Él sabe que si logra alterar tu prioridad, tu vida se desajusta sola. Por eso tantas personas caminan con fe apagada, con frustraciones constantes, con resultados tibios, no porque Dios no esté con ellos, sino porque ellos no han hecho de Dios su prioridad. Hoy te hago una pregunta directa: ¿qué ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Qué es eso que guía tus decisiones, tus emociones, tus acciones? ¿Es Dios? ¿Es su voluntad? ¿Es su voz? ¿O es otra cosa disfrazada de prioridad? Porque no puedes poner a Dios en segundo plano y esperar bendiciones de primer nivel. El primer lugar es exclusivo, es santo, es innegociable. Y lo que pongas primero será lo que gobierne tu destino. Si es el temor, vivirás estancado. Si es el orgullo, vivirás vacío. Si es el dinero, vivirás esclavo. Pero si es Dios, vivirás en propósito, en paz y en puertas abiertas. Cuando honras a Dios primero, el cielo honra tu obediencia. Porque hay un principio eterno que no cambia con las estaciones, ni con las crisis, ni con las emociones. Lo que tú honras, te bendice. Y cuando decides honrar a Dios por encima de todo, cuando Él es lo primero en tus pensamientos, en tus decisiones, en tus recursos, en tu tiempo, el cielo responde con favor, respaldo, protección y milagros que el mundo no puede explicar. Dios no busca adoradores que lo mencionen de labio para afuera. Él busca corazones que lo honren con su estilo de vida. Porque honrar a Dios no es solo cantarle, ni decir que lo amas. Honrar a Dios es tomar decisiones que le agradan, aun cuando nadie te ve. Es decirle sí a su voluntad, incluso cuando tu carne quiere gritar no. Es vivir bajo un código de fe que reconoce que Él es Rey y por lo tanto merece lo mejor y lo primero. Malaquías capítulo 1, versículo 6 trae una confrontación directa de parte del Señor. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Sí, pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dios no está pidiendo elogio, está pidiendo coherencia. Si dice que Él es tu Padre, lo estás obedeciendo. Si lo llamas Señor, le estás entregando el trono de tu vida. Porque Él no puede honrar a quien vive en contradicción. Él honra, al que lo pone primero, al que lo exalta, no solo con palabras, sino con hechos. Honrar a Dios es darle lo mejor de tu día, no las horas de tu tiempo. Es darle lo primero de tus ingresos, no lo que te queda después de tus gastos. Es buscar su presencia antes de buscar respuestas humanas. Es preguntar primero, ¿qué quiere Dios? Antes de pensar, ¿qué quiero yo? Y cuando vives así, el cielo se abre, no por manipulación, sino por alineación. Porque la honra abre puertas que la lógica no puede tocar. La honra desbloquea milagros que el esfuerzo humano jamás alcanzaría. La honra crea una atmósfera espiritual donde Dios se complace y actúa. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30, lo dice con claridad contundente. Yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. No es una sugerencia, es un decreto. Dios honra a los que lo honran, punto. Y esa honra no siempre vendrá en forma de riquezas o aplausos, pero sí vendrá en forma de paz, de dirección, de provisión, de protección, de puertas que se abren sin que tú las hayas tocado. Porque cuando tú priorizas a Dios, Él prioriza tu causa.
Hoy muchas puertas siguen cerradas, no por falta de fe, sino por falta de honra. Hay gente que ora, que ayuna, que declara, pero no honra a Dios en su intimidad, en su obediencia, en su vida diaria. Y por eso no ven resultado. Pero tú puedes cambiar eso hoy. Puedes decidir, Señor, no solo quiero bendición, quiero vivir para honrarte. Quiero que mi vida te dé gloria. Y cuando tomes esa decisión, prepárate, porque el cielo honrará tu entrega. Dios te mostrará que nunca, jamás alguien que lo puso primero quedó avergonzado. Al contrario, fue levantado, bendecido, protegido y usado con poder. El orden espiritual correcto desata puertas que estaban cerradas, porque muchas veces no es que Dios haya dicho no, ni que el enemigo tenga más poder, es que el desorden del corazón ha interrumpido el fluir del cielo. Dios no se mueve según nuestras emociones, ni responde a impulsos humanos. Él actúa donde hay orden, y el orden espiritual comienza cuando Él ocupa el primer lugar. Allí donde el corazón lo honra, donde la obediencia es constante, donde las prioridades se rinden a su voluntad, ahí es donde los cielos se abren. La palabra confirma una y otra vez. Cuando Dios ocupa su lugar, todo lo demás se alinea. Pero cuando Dios es desplazado por el ego, la rutina, el miedo o las distracciones de este mundo, la bendición se detiene. Y no es castigo, es principio. Es un orden que no puede ser burlado. Porque el reino de Dios no opera por impulso, opera por fundamento. En Primera de Reyes, capítulo 17, Dios envía al profeta Elías a una viuda que no tenía casi nada. Ella estaba recogiendo leña para preparar su última comida, convencida de que moriría con su hijo. Pero cuando Elías le pidió que primero hiciera para él una torta y que luego cocinara para ella y su hijo, estaba estableciendo un principio espiritual, darle primero a Dios. ¿Y qué ocurrió? Cuando ella obedeció ese orden, la harina no escaseó, el aceite no disminuyó y el milagro fue sostenido día tras día. ¿Te das cuenta? El orden correcto no solo abre una puerta, la mantiene abierta. Porque cuando Dios es primero, tu provisión es constante, tu paz es firme, tu dirección es clara. Y el enemigo no puede robar lo que el cielo ya estableció bajo su gobierno. Pero si ese orden se rompe, si Dios es desplazado, si tu alma vuelve a poner lo urgente por encima de lo eterno, entonces el fluir se interrumpe. No por falta de amor divino, sino porque Dios no bendice el desorden. Muchos hoy claman por puertas abiertas. Quieren oportunidades, sanidad, restauración, crecimiento, pero lo buscan desde un corazón fuera de orden. Buscan bendición sin rendición. Quieren resultados sin prioridad, y así no funciona el reino, porque Dios no puede ser añadido como un accesorio espiritual. Él debe ser el fundamento, la raíz, el centro, lo primero. Hoy el Espíritu Santo te pregunta, ¿está tu vida en el orden correcto? ¿Está Dios en el trono o en el margen? Lo consultas primero o después. Sus prioridades son tus prioridades, porque si hay desorden, las puertas permanecerán cerradas. Pero si decides hoy alinear tu vida, si lo pones por encima de todo, si te atreves a ordenar tu tiempo, tus finanzas, tus pensamientos, tus decisiones conforme a su voluntad, prepárate, porque puertas que llevaban años cerradas comenzarán a abrirse sin esfuerzo humano, no por magia, no por emoción, por orden, por obediencia, por rendición. Y lo que el enemigo no pudo bloquear con fuerza, Dios lo abrirá con un solo acto de alineación, porque donde hay orden espiritual, hay gloria, hay provisión, hay milagros visibles y bendiciones imparables. Muchas batallas no se vencen con fuerza, sino con prioridad. Porque en el reino de Dios, la victoria no siempre se alcanza por hacer más, sino por poner primero a quien tiene el poder para hacerlo todo. Hay quienes están peleando con toda su energía, llorando, luchando, declarando, pero siguen perdiendo una y otra vez. ¿Por qué? Porque han enfocado toda su fuerza en la batalla, pero han olvidado al capitán de la batalla. El enemigo no siempre te ataca con maldiciones evidentes. Muchas veces lo hace de forma sutil, distrayéndote, agotándote, empujándote a luchar desde tus emociones, desde tu lógica, de tus recursos humanos. Y mientras más te esfuerzas, más pierdes. Porque no es una cuestión de cuánta fuerza tengas, es una cuestión de a quién estás poniendo primero. Cuando Dios es prioridad, Él pelea por ti. Pero si tú estás peleando sin Él al frente, te estás exponiendo a una guerra que no puedes ganar solo. Segunda de Crónicas, capítulo 20, nos muestra un ejemplo poderoso. El rey Josafat se enfrentaba a un ejército más grande, más preparado, más numeroso. Humanamente era una batalla perdida, pero él no comenzó a movilizar ejércitos. No buscó alianzas, buscó al Señor primero, ayunó, oró, reunió al pueblo y puso a Dios al centro de todo. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo, no temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino mía. Y con esa sola declaración el destino cambió. Dios puso confusión en el campamento enemigo. El pueblo no tuvo que levantar una espada. La victoria llegó sola porque pusieron primero al Señor. Hoy, ¿cuántas batallas estás peleando en tus propias fuerzas? ¿Cuántas noches en vela? ¿Cuántos planes sin dirección? ¿Cuántas decisiones desde la ansiedad? Y quizás el problema no es que estés débil, es que estás desenfocado.
Porque cuando Dios no está en el primer lugar, la guerra se vuelve tuya. Pero cuando Él es tu prioridad, la guerra se vuelve suya. Y cuando Él pelea, nunca pierde. No necesitas más fuerza, necesitas más enfoque espiritual. No necesitas gritar más, necesitas rendirte más. No necesitas una nueva estrategia. Necesitas volver al altar, poner a Dios en el primer lugar y decirle: Señor, he peleado sin ti por mucho tiempo. Hoy te doy el lugar que te pertenece. Tú primero, tú al frente, tú el rey. Y cuando lo hagas, lo que parecía imposible comenzará a girar a tu favor. Lo que estaba estancado se moverá. Lo que estaba muerto resucitará. Porque el cielo honra al que le da la prioridad a su rey. Y muchas batallas que llevabas años perdiendo se ganarán en el momento en que decidas dejar de pelear tú y dejar que Él pelee por ti. Dios no se conforma con las obras, Él demanda lo primero y lo mejor. Porque el Dios que creó el universo, el que sostiene tu aliento, el que te guardó cuando no sabías ni orar, no es un Dios de segunda categoría. Él no es un complemento para los días libres, ni una opción cuando todo lo demás falla. Él es el Todopoderoso. Es el principio y el fin, y como tal merece el primer lugar en cada área de tu vida. A muchos les cuesta poner a Dios primero, no porque no lo amen, sino porque lo han reducido a un espacio religioso en su agenda. Le dan lo que sobra del tiempo, lo que sobra de la energía, lo que sobra del dinero, lo que sobra del corazón, y luego se preguntan por qué no ven lo sobrenatural. Pero Dios no bendice lo que le das por obligación. Él honra lo que le entregas por prioridad. Desde el principio Dios estableció este principio sagrado, lo primero le pertenece. En Proverbios capítulo 3, versículo 9, la palabra lo dice claramente: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Por qué primicia? Porque representan el primer lugar, la prioridad, lo mejor, lo que tú separas antes de repartir, antes de consumir, antes de usar. Y cuando tú entregas lo primero, estás declarando con tu vida: Señor, tú eres mi fuente, tú eres mi dueño, tú eres mi seguridad. En tiempos de Abraham, Dios pidió a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. ¿Podía Dios haberle pedido otra cosa? Claro. ¿Era un capricho divino? No, era una prueba de prioridad. Porque para que Abraham fuera padre de naciones, su corazón tenía que estar alineado con el cielo. No podía haber ídolos, no podía haber afectos desordenados. Dios tenía que estar en el trono. Y cuando Abraham levantó el cuchillo en obediencia, no fue porque no amara a Isaac, fue porque amaba más a Dios. Y en ese instante el cielo intervino, la provisión fue revelada, la bendición fue desatada. Hoy muchos quieren que Dios bendiga áreas donde Él no tiene señorío. Quieren que prospere su economía, pero no lo incluyen en sus decisiones financieras. Quieren paz en sus relaciones, pero no lo ponen en el centro de sus emociones. Quieren propósito, pero no lo consultan al tomar decisiones. Y Dios en su misericordia puede mostrar gracia, pero no desatará la plenitud hasta que no sea primero. Porque lo primero no es un detalle, es una declaración. Cada vez que tú oras antes de actuar, estás diciendo: Dios es primero. Cada vez que das tu tiempo al comenzar el día en su presencia, estás diciendo: Dios es primero. Cada vez que diezmas, que sirves, que perdonas, que obedeces, estás confirmando con tu vida que Él no ocupa un rincón de tu corazón, sino el trono entero. Dios no necesita tus obras. Él no se impresiona con lo que da cuando te sobra fuerza, dinero o ánimo. Él se deleita cuando le entrega lo mejor, lo primero, lo más sagrado. Y cuando lo haces, no solo lo honras, activas una cobertura espiritual que ninguna crisis puede romper. Poner a Dios primero no es un acto religioso, es una decisión de fe diaria. Porque no se trata de repetir frases, de cumplir rutina, ni de aparentar espiritualidad. Se trata de vivir cada día bajo una convicción profunda y firme. Hoy elijo que Dios sea el centro de todo lo que soy y de todo lo que hago. Es una elección constante, consciente y muchas veces contracorriente. Es decidir en medio del ruido del mundo, de la presión diaria, del afán por lograrlo todo, que tu prioridad seguirá siendo Él, no tú, su voz, no tu lógica, su voluntad, no tus planes. Poner a Dios primero es un estilo de vida, no una actividad religiosa. Es algo que se nota en lo que haces cuando nadie te ve, en cómo hablas cuando estás bajo presión, en cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas. Es elegir obedecer aunque te cueste. Es decir la verdad aunque te convenga mentir. Es mantener tu pureza cuando todos eligen el atajo. Es sembrar amor cuando recibes rechazo. Y nada de eso sucede por casualidad. Sucede cuando decides cada mañana que Dios será lo primero en tu agenda, en tus pensamientos, en tu espíritu. El apóstol Pablo dijo con claridad en Gálatas capítulo 2 versículo 20: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la esencia. Eso es poner a Dios primero, rendir tu ego, tu control, tu yo quiero, para que sea Él quien gobierne. Porque no basta con decir Dios es lo más importante en mi vida si tus decisiones diarias lo contradicen, si consultas antes a Google que a la palabra, si hablas más con tus redes sociales que con el Espíritu Santo,
Si planificas primero tus metas antes que tu tiempo a solas con Dios, todo eso, aunque parezca pequeño, revela dónde está realmente tu prioridad. Y lo más glorioso de todo es que esta decisión de poner a Dios primero desata una paz que el mundo no puede robar, porque el orden espiritual trae descanso. Te quita la carga de tener que resolverlo todo tú. Te permite caminar con la certeza de que si Él es primero, todo lo demás se acomodará. Quizás no como tú lo planeaste, pero sí como lo necesitas. Poner a Dios primero no siempre será fácil. Habrá días de cansancio, de confusión, de presión, pero aún en esos días puedes elegir. Y esa elección diaria será el ancla de tu alma. Será lo que te mantenga firme cuando otros caen. Será lo que abra puertas donde otros ven muros. Porque cada día que eliges poner a Dios primero, estás construyendo un camino donde su presencia te precede, su voz te guía y su favor te sigue. Hoy Dios no te está llamando a religiosidad, te está llamando a relación, a una vida ordenada por fe, a una comunión real donde Él no es un accesorio, sino el eje. Y cuando tomas esa decisión, no una vez, sino todos los días, tu vida entra en una dimensión espiritual donde los milagros, la provisión y la dirección divina se vuelven parte de tu caminar diario. Cuando Dios es el centro, tu vida cobra propósito, dirección y paz. Porque todo lo demás, los logros, las metas, las relaciones, el éxito, incluso el ministerio, pierde sentido cuando no gira alrededor de Él. Es como construir una casa sin cimiento. Puede lucir bonita por fuera, pero en el primer temblor todo se desmorona. Así también es el alma del hombre cuando pone cualquier cosa en el centro menos a Dios. Puede aparentar fortaleza, pero por dentro está vacía, desordenada y frágil. Dios no te creó para vivir confundido, corriendo tras lo urgente y olvidando lo eterno. No te formó para que sobrevivas día tras día entre decisiones inseguras, caminos a medias y corazones divididos. Te formó para que vivas en plenitud, pero esa plenitud solo llega cuando Él ocupa el centro. No solo el primer lugar, sino el centro de tu ser. Porque lo que está en el centro es lo que influye todo lo demás. Cuando Dios es el centro de tu vida, tus decisiones se alinean a su voluntad. Tu manera de hablar cambia, tus prioridades cambian, tu percepción del éxito cambia. Ya no se trata de agradar a todos, sino de agradar a uno. Ya no vives reaccionando al caos del mundo, sino caminando bajo la dirección de su espíritu. Y aunque afuera haya ruido, conflictos, presión y tormentas, por dentro hay paz. No porque todo esté perfecto, sino porque tu alma sabe quién está sentado en el trono. Isaías capítulo 26, versículo 3 lo confirma con una promesa preciosa. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz no es la que el mundo vende. No es la de un día libre, una cuenta llena o una temporada sin conflicto. Es la paz del que ha decidido vivir con Dios en el centro y por eso nada puede quebrarlo. Y no solo encuentras paz, encuentras dirección. Ya no vives a prueba y error. Ya no tomas decisiones por impulso ni por presión externa. El Espíritu Santo comienza a ser tu guía real, no solo un concepto. Comienzas a caminar con certeza sabiendo que aunque no veas el final, vas tomado de la mano de quien sí lo conoce. Cada paso tiene sentido, cada dolor tiene propósito, cada espera tiene valor. Porque Dios ya no es un visitante en tu vida, es el centro de ella. Y entonces todo cobra propósito. Las cosas que antes te frustraban ahora forman parte de tu testimonio. Las puertas que se cerraban ahora sabes que fue protección. Los caminos que no entendías ahora sabes que eran preparación. Porque cuando Dios es el centro, todo lo que vives es usado para su gloria. Nada es en vano, nada es desperdiciado. Hoy quizás sientes que tu vida está desordenada, que tus emociones son un torbellino, que tus decisiones te llevan de un lado a otro. Y el Señor te dice, vuelve al centro, ponme allí. No solo el domingo, no solo cuando ores, todos los días, en todo. Y verás como el propósito que tanto buscas, la dirección que tanto anhelas y la paz que tanto necesitas, comenzarán a fluir sin interrupción. Porque Dios no fue hecho para orbitar alrededor de tu vida. Tú fuiste creado para orbitar alrededor de Él. Toda puerta que el hombre no abre, Dios la destraba cuando tú lo pones en primer lugar. Porque cuando caminas en obediencia, cuando decides rendirte, cuando en verdad colocas a Dios como el centro absoluto de tu vida, no hay cerrojo humano, sistema injusto ni fuerza del infierno que pueda detener lo que el cielo ya ha determinado abrir o herturlo. Y esto no es un discurso motivacional, es una realidad espiritual sustentada por toda la palabra. Hay puertas que no se abrirán con palancas humanas, no importa cuántas personas conozcas, cuántos títulos tengas, cuántas habilidades desarrolle. Hay puertas que solo se abren cuando tu corazón está ordenado, cuando tu alma está rendida, cuando Dios está primero y tú estás en el lugar de obediencia. Porque esas puertas no se abren por mérito, se abren por alineación. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 7. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Quién tiene la llave? Dios. ¿Quién abre? Él. ¿Quién decide cuándo y cómo? Él.
Y si Él es quien abre, entonces no necesitas manipular, forzar, rogar ni empujar. Solo necesitas una cosa: que tu corazón esté alineado a su voluntad, que lo honres con tu vida, que lo pongas primero y Él se encargará de lo demás. Hay puertas que llevas años tocando, sueños que tienes desde niño, promesas que crees que se han retrasado, caminos que parecen cerrados, y Dios te dice hoy: no es que no te quiera bendecir, es que estoy esperando que me pongas en el lugar correcto. Porque cuando Él es primero, el cielo mismo se mueve a tu favor, los tiempos se aceleran, lo estancado se desbloquea, lo imposible se vuelve accesible. Recuerda, Daniel no comprometió su fe, no se contaminó con el sistema de Babilonia, no negoció su convicción. Y cuando le echaron el foso de los leones, ¿qué hizo Dios? Cerró la boca del león. Cuando el rey quiso bendecirlo, ¿qué pasó? Lo levantó por encima de todo. Daniel no manipuló puertas, honró a Dios. Y Dios lo recompensó con autoridad, con favor y con victoria. Así también contigo. No te enfoques más en la puerta, enfócate en el trono. Porque si Dios está en el trono de tu vida, Él mismo será tu llave. Donde no hay camino, lo creará. Donde hay oposición, la romperá. Donde hay bloqueo humano, Él traerá intervención divina. Porque cuando tú lo pones en primer lugar, Él se pone de pie a tu favor. Y entonces, lo que parecía cerrado para siempre, se abrirá con una sola palabra suya. No porque tú lo merezcas, sino porque Él prometió que a los que le honran, Él los honra. Y a los que lo ponen primero, nunca los dejará avergonzados. Vivimos en un mundo donde todo nos empuja a ponernos a nosotros mismos en el primer lugar. Se nos enseña que debemos buscar primero el éxito, la comodidad, el reconocimiento, la satisfacción personal. Y sin darnos cuenta caemos en un ciclo agotador de prioridades mal colocadas. Queremos que todo funcione, que todo se abra, que todo fluya, pero lo hacemos desde un orden invertido. Y lo más peligroso de todo es que muchas veces creemos que Dios está en el centro de nuestras vidas, cuando en realidad solo está presente, pero no en el trono. Y eso lo cambia todo, porque no basta con tener a Dios en la lista. Él no puede ser uno más entre tus prioridades. Él debe ser la base de todas, porque donde Él no es primero, todo termina en confusión. Cuando lo desplazamos, por muy buenas que parezcan nuestras intenciones, el resultado será siempre inestabilidad, cansancio, puertas cerradas, oraciones sin respuesta. Dios no comparte su gloria, ni bendice un corazón dividido. Él se manifiesta donde es honrado, no donde es tolerado. Hoy más que nunca necesitamos volver al principio eterno que lo transforma todo. Poner a Dios primero. En un mundo que corre, tú decides arrodillarte. En una cultura que grita, tú eliges escuchar su voz. En una sociedad que pone el dinero, la fama o el yo primero como su Dios, tú decides que el único rey será el Señor de tu vida. Y eso no es fácil, es contracultural, es incómodo, es desafiante. Pero también es glorioso, porque cuando lo haces, todo comienza a alinearse. Las puertas que estaban cerradas empiezan a abrirse. Las oraciones que parecían estancadas empiezan a moverse. La paz que no podías fabricar con tu mente desciende sobre tu alma. El favor de Dios no sigue a lo más fuerte, sigue a lo más rendido. Y rendirse no es debilidad, es sabiduría, es madurez. Es el acto más poderoso que un creyente puede hacer cada día al despertar. Señor, hoy tú primero. Tú antes que todo, tú en el centro, tú en mi agenda, tú en mis decisiones, tú en mis pensamientos, tú en mis finanzas, tú en mi casa, tú en mi futuro. Cuando Dios es primero, todo lo demás encuentra su lugar. Tu familia, tus metas, tu ministerio, tu corazón, tu sueño. Porque la bendición no está en hacer más, está en poner primero a quien ya lo tiene todo en sus manos. Y eso, en un mundo lleno de caos y desorden, es la diferencia entre sobrevivir y vivir bajo el diseño del cielo. Hoy el Señor te está llamando, no para castigarte, no para condenarte. Te está llamando a reordenar, porque lo que Él quiere darte es tan grande, tan santo, tan eterno, que necesita primero tu alineación. Y cuando lo pongas en el lugar que le pertenece, entonces verás con tus propios ojos lo que ningún ser humano podrá detener. Las puertas se abrirán, las cadenas caerán, y su favor reposará sobre tu vida de manera sobrenatural. Oremos, Padre eterno, glorioso y santo. Hoy me acerco a ti no con máscaras, no con excusas, no con argumentos, sino con un corazón expuesto, rendido y necesitado de ti. Reconozco, Señor, que muchas veces te he desplazado, que te he tenido presente, pero no en el trono. He caminado con tu nombre en mis labios, pero con otras cosas ocupando el primer lugar en mi corazón. Y hoy, humildemente te pido perdón. Perdón por cada vez que consulté mi lógica antes que tu palabra. Por cada decisión que tomé sin pedir tu dirección. Por cada día que comencé sin darte lo primero de mi tiempo. Por cada vez que el temor, el orgullo, la prisa me robaron el privilegio de ponerte a ti primero. Pero hoy
En el nombre poderoso de Jesús, decido reordenar mi vida. Hoy te devuelvo el lugar que solo te pertenece. Hoy te entronizo, no solo en mis palabras. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow. Sino en mis hechos. Hoy te digo con todo mi ser, tú eres el primero, el centro, el dueño, el rey de mi vida. Te entrego mis planes, mis prioridades, mi agenda, mis recursos, mis sueños, mi familia, mis emociones. Todo te pertenece, Señor. Ya no quiero vivir tratando de forzar puertas que solo tú puedes abrir. Ya no quiero caminar en confusión, ni tomar decisiones desde la ansiedad. Hoy me rindo, hoy me alineo, hoy me someto voluntariamente a tu señorío, porque sé que cuando tú eres primero, todo lo demás se acomoda, se multiplica, se ordena y florece. Haz de mí una vida que te honre, una vida que refleje que tú estás al centro, una vida que encienda fe, que provoque tu presencia, que desate cielos abiertos. Y si algo dentro de mí aún compite contigo, te pido que lo quites, que lo derribes, que lo arranques, porque no quiero que nada ocupe el trono que fue hecho solo para ti. Padre, tú eres suficiente, tú eres digno, tú eres bueno. Y hoy te digo con el alma, tú primero, tú por encima de todo. Y si tú estás en el primer lugar, todo lo demás caerá en su sitio. Gracias, Señor, porque no me has dejado. Gracias porque hoy me corriges con amor. Gracias porque aunque fallé en el orden, tú permaneciste fiel. Y gracias porque a partir de este día comienza una nueva temporada donde tú reinas, tú guías y tú abres las puertas que ningún hombre podrá cerrar. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amado el Señor, si llegaste hasta aquí no fue por rutina, fue porque Dios te estaba buscando. Esta palabra no fue una coincidencia ni un video más en tu día. Fue una confrontación amorosa del cielo, una llamada de atención divina que vino a sacudir tu interior y a recordarte que cuando Dios no es el primero, todo se desordena, pero cuando Él ocupa el trono, todo comienza a florecer. Hoy el Espíritu Santo te ha hablado con claridad, te ha mostrado el porqué de muchas puertas cerradas, de muchas batallas perdidas, de tantos silencios que parecían injustos. Y no es que Dios te haya abandonado, es que simplemente está esperando que tú lo pongas en el lugar correcto. No como una parte de tu vida, sino como el centro, el principio y el todo. Por eso no dejes que esta palabra se apague al cerrar el video. Llévala contigo, escríbela en tu mente, grábala en tu corazón, vívela desde ahora y haz algo más. Confirma tu fe con una acción.
suscríbete al canal El Portavoz de la Gracia, activa la campanita y dale me gusta si el Espíritu habló hoy a tu corazón. Y por favor, comparte esta palabra. Hay alguien que necesita escucharla, alguien que está a punto de rendirse, alguien que no entiende por qué nada le funciona. Y tú puedes ser ese instrumento que Dios use para despertar su fe y cambiar su historia. Y antes de irte, declara esto con fuerza, con convicción, con lágrimas si es necesario, pero decláralo desde lo profundo de tu alma. A partir de hoy Dios es primero. En mi casa, en mis decisiones, en mi tiempo, en mi finanzas, en mi corazón. Dios es primero. Y si Él está en el trono, nada me faltará. Y todas las puertas que no se abrían comenzarán a abrirse en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Declaro que esta no fue solo una enseñanza, fue el comienzo de un nuevo orden en tu vida. Y ese orden traerá dirección, milagros, paz y bendición que no se detendrá. Hasta el próximo mensaje. Pero hasta entonces, vive alineado, vive rendido, vive en propósito, porque cuando Dios es primero, todo lo demás llega por añadidura.